sino de los que escuchan, la atesoran y la ponen por obra. Así oro por tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, ahí estamos. Dios los bendiga, iglesia. Déjame despegarme esto un poquito. Dios le bendiga más. A los que están en las redes, Dios los bendiga. Ustedes, si tienen la oportunidad ahí, denle compartir a este culto para que Casa de Restauración pueda seguir llegando a más vidas que necesitan ser restauradas y se siga expandiendo el reino de Dios. Aprovecha que estás ahí conectado y dale abajo, share. Vamos a ir a la palabra. Ya mismo estoy a punto, no sé cuántos conocen una serie de muñequitos que se llamaba ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego? Estoy a punto de hacer la versión mía. ¿Dónde en el mundo está Ángel? Vamos directo a la palabra. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema La demora no cancela la promesa. La demora no cancela la promesa. No sé cuántos dicen amén a eso. ¿Cuántos están esperando una palabra de parte de Dios? ¿Cuántos están esperando una promesa? Pero ciertamente la demora no cancela la promesa. Vaya conmigo a Joel capítulo 2, versículos del 21 al 25. Joel está antes de Amós, después de Oseas. Es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, versículo 21. Vamos a leer del 21 al 25. Si lo tiene, dice amén. Si no, dice misericordia. Ok. Vamos a darle un espacio ahí. Antes de Amós, después de Oseas. Si estás en Mateo, estás en la parte equivocada de la Biblia. Antes de Amós, después de Oseas, los profetas menores en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, versículos del 21 al 25, dice la poderosa palabra de Dios. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Eso es. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Me voy a estar enfocando mucho en el versículo 23, para ser específico. Lo que son el versículo 23 y 24 son los más que me voy a estar enfocando. Porque siempre cuando leo Joel, lo puedes quitar, Alberto. Cuando leo Joel capítulo 2, casi siempre nos vamos por la línea de predicación del verso 25, de lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, y gritamos amén, sí, ajá, aleluya. Pero no vemos lo que hay antes de. Y vemos que en el versículo anterior se está mencionando una lluvia temprana y una tardía. Y está diciendo que va a llegar la lluvia temprana y la lluvia tardía como llegó antes. Y yo me preguntaba por qué el profeta enfatizaba como Dios lo había hecho primero, como Dios lo había hecho antes. Y es que nosotros tendemos a caminar en los milagros de Dios, pero olvidarnos lo que Él ya hizo. De repente estamos orando por la provisión de un trabajo, lo recibimos, pero cuando estamos caminando en ella nos olvidamos que quien que proveyó ese trabajo fue Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Este pueblo ciertamente no estaba viviendo una temporada bonita. Pero el libro de Joel también es uno que dice que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Si usted quiere que el mundo sea salvo, eso es para que usted se goce y usted diga aleluya. Mi hijo que está en casa que no conoce al Señor va a llegar a los pies de Cristo, porque es en el libro de Joel, es ese profeta que Dios utiliza para decir que Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Pero este libro
él está escribiendo cuando el pueblo está pasando por su peor momento. Y es que los milagros que tú esperas de parte de Dios van a ser precedidos por quizás tu peor momento. Esta semana vimos algo curioso. Yo lo vi más de cerca. Y es que una tormenta invernal salió de la nada. Yo tenía todo programado de cómo yo iba a salir, cómo iba a regresar. Y en medio de tormenta invernal. Y es en esos momentos donde de repente nuestros planes se van al piso. Porque para mí, aunque le doy gracias a Dios por las oportunidades que Él abre de salir y predicar afuera, ir a otros lugares a llevar el evangelio, siempre le he dicho que no hay nada mejor para mí que predicar en casa. Para mí no hay nada mejor que predicar en casa, porque es que la atmósfera en casa, yo no sé, respeto a cada iglesia, gloria a Dios, y el Espíritu Santo está en todas las iglesias, pero casa es casa. Yo no sé usted, pero para mí casa es casa. Y aunque Dios abre esas puertas, para mí era importante llegar aquí. Cuando de repente me tocó escribirle al pastor y decirle, pastor, habla con alguien, por si acaso el vuelo lo cancelan. Porque lo cancelaron 2 veces. Pero gracias a Dios pudimos llegar. Y habían aeropuertos llenos, vuelos retrasados, personas molestas y conexiones hasta perdidas. Gente perdiendo escalas, durmiendo en lugares incómodos. Y es normal que ante situaciones como esa tú te preguntes, ¿dónde está Dios en medio de este momento? ¿Dónde está Dios en esto de repente que todo iba tan bien, pero ahora se detuvo? Era lo que estaba pasando en el pueblo. El pueblo de repente comenzó a sembrar, comenzó a tener lo que Dios había hablado sobre la tierra prometida. Tenían a Israel funcionando dentro de lo que cabe, pero de repente vino una plaga de langosta y comenzó a comerse todo. Y yo no sé cuántas veces tú de repente estás caminando en Dios, pero de repente parece que aparece una plaga de langosta a comerse todo. Y me daba cuenta que muchas veces esto es lo que llega era para llamar nuestra atención. El pueblo, de cierta forma, se estaba apartando de Dios. Y viene Joel a decirle, todo esto que está pasando no es importante, porque Dios va a derramar su lluvia temprana y tardía, como lo hizo antes. Y es que muchas personas pensamos, estoy estancado, no avanzo, este viaje que tenía planeado, este proceso que tenía, esta entrevista de repente se estancó, pero no nos damos cuenta que esa demora no está retrasando la promesa de Dios. Muchas veces lo que vemos como demora es un proceso de trabajar nuestro carácter o falta del mismo. Y en medio de este proceso Dios estaba trabajando con el pueblo. La realidad es que, aunque se retrasaron vuelos, los aviones no estaban detenidos por fallas en los aviones. Estaban esperando las condiciones correctas para despegar. Muchas veces lo que está antecediendo el milagro de Dios sobre tu vida es que las condiciones estén correctas para despegar. Dios está esperando que tú entregues eso que tú tienes que entregar. Dios está esperando que tú decidas abrirle acceso para que lo que Él tiene sobre tu vida despegue. Lo vemos como una demora, pero en Dios lo que tú ves como demora es avance. Y sonaría hasta loco, pero es que hasta la matemática de Dios no es la de nosotros. La matemática de Dios es diferente. Unos pocos panes y unos peces y comió una multitud. Con 12 alcanzó todo el mundo y el evangelio se sigue predicando hasta el día de hoy. No le digas a Dios que Él no es capaz de hacer en medio de tus circunstancias. No le digas a Dios, no, esta falla es que por esto es que tú no vas a ser capaz. No. El avión no tenía ninguna falla. Lo que pasa es que estamos esperando el momento correcto, que esté las condiciones correctas, con el carácter correcto, con la dependencia correcta, con la mentalidad correcta y con la dependencia correcta para despegar. Y este mensaje para mí es muy fácil predicarlo porque lo he vivido. No voy a venir aquí a predicarle algo que yo no he vivido. Yo he tenido que muchas veces, algo que me dijo el pastor desde el primer día que llegué a la iglesia, hay que coger las cosas con calma, suave. Gracias, pastor. Y aprendí que en el caminar con Dios lo importante es dar pasos. Eso me lo enseñó el pastor. Y lo que me he enfocado no es en cuán lejos yo llego, sino en cuántos pasos yo doy con Él.
Y si tú te aseguras que cada paso que tú des en tu vida, tú vas a llegar y los vas a dar con Él, tú vas a llegar a puerto seguro, porque Él es la torre de control que guía tu vida. Dios muchas veces está esperando sus condiciones correctas y no las tuyas y las mías. Lo voy a repetir. Dios muchas veces está esperando sus condiciones correctas y no las tuyas y las mías. Porque nosotros muchas veces ante el llamado de Dios sobre nuestra vida, que no solamente tiene que ser pastor, evangelista, profeta, maestro, no. El llamado de Dios para tu casa, de acercarse confiadamente ante el trono de su gracia. El llamado de Dios para restaurar tu matrimonio. El llamado de Dios para traer a tus hijos. Ese llamado muchas veces nosotros ponemos, no, cuando yo sea X cosa. Cuando yo me sienta preparado, cuando yo tenga esto, entonces yo voy a accionar. Ah, no, cuando el pastor me diga que entonces yo me levante a orar por las personas, entonces yo lo voy a hacer. Pero mientras tanto, hay un llamado de Dios sobre tu vida que está esperando por las condiciones correctas de Dios y no las tuyas. Pero limitamos esa bendición de esa lluvia que está por desatarse sobre la casa simplemente porque nos dejamos llevar por nuestras condiciones y no las de Dios. Imagínense que el avión esté todo listo, ya se haya limpiado la pista y la torre de control le diga despega y el piloto le dice no. Que de repente está todo preparado, gente pagó su ticket, gente está sentada en su silla, unos más cómodos que otros, algunos así. Vean Spirit, me duele la espalda todavía. Y de repente cuando la torre de control diga sí, despega, vete a la plataforma 1. De repente él le diga, no. Y traigo esto de forma homilética, que es tratando de traer lo que son los aviones a lo que es la palabra, porque es lo que tú y yo hacemos. Dios está diciendo, yo te llamo nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y nosotros estamos diciendo a Dios, no es que yo no sirvo. Y Dios, yo me imagino a Dios diciendo, pero espérate. Es que yo mandé a mi hijo a morir por ti. Es que en mi hijo tú estás completo. Es que a través de Cristo es que somos justificados. Y de repente, no, es que yo soy un pecador. Sí, siempre vas a ser un pecador, pero hubo alguien que te amó primero, que fue a la cruz del Calvario y pagó por tus pecados, presente, futuro y pasado. Y muchas veces estamos limitando lo que Dios quiere hacer porque estamos en nuestra condición, no en las de Él. Y lo que tú llamas atraso, Dios llama preparación. Lo que tú llamas estancamiento, Dios lo llama avance. Ángel, eso no hace sentido. Fácil. ¿Cuántos han estado en un avión? Todo el mundo aquí, yo creo la mayoría. El pastor hace poquito estaba bien cómodo también. Cuando usted está dentro del avión, usted siente que el avión se mueve. Yo no sé usted, pero yo siento que está parado. Yo siento que el amor, y ahí es que me da ansiedad y pego que avance, pego a abrir el mapita a ver por dónde va el avión y todavía veo que falta todo. Las mujeres no hacen eso, los hombres lo hacen. Pero mientras tú ves que lo que hay es un estancamiento que no se está moviendo, en el mundo espiritual está pasando un avance. Y hay momentos donde van a venir silencios de parte de Dios para tu vida. Y tú vas a pensar, Dios no me está hablando, estoy en medio de un estancamiento, no veo adelantamiento. Dios dijo que yo iba a hacer esto, pero no veo que se cumple. Y tú vas a ver que está todo estancado, pero va a llegar un de repente de Dios. Porque lo que tú ves como estancamiento, Dios lo ve como avance y te catapulta acelerado a llegar a lo que Él dijo en el tiempo que Él dijo, con el carácter que Él dijo. Y en medio de Joel, cuando él está hablando del pueblo, está hablándole del carácter del pueblo. Un pueblo que había perdido toda esperanza. Vuelvo y le digo, las langostas se estaban comiendo todo lo que había. Imagínate todo el trabajo que tú hagas y de repente desaparezca. Y comenzó en el pueblo una queja alabanza. Y es lo que Joel le está hablando al pueblo de Judá. Porque el pueblo a que Joel le está hablando es exactamente a Judá, a la tribu de Judá en específico. Y específicamente esto es una nación que acababa de atravesar la crisis más devastadora. Perdonen. Yo no sé cómo terminó tu 2025, pero yo sé que tu 2026 tiene que ser diferente. Poquitos lo creyeron, pero gloria a Dios por los que sí. Yo no sé cómo fue tu 2025. Mi 2025 fue retante. Porque de repente vi como Dios no estaba contando con si yo me sentía preparado o no. Y de repente me llevó a escenarios donde yo no tenía predicaciones y de repente me decían, te toca predicar mañana. Y tenía que hacerme de esa palabra que decía, abre tu boca que yo la llenaré. Vete al lugar secreto y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Va a buscar el reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás será añadido.
Y no sé cómo fue tu 2025, pero este pueblo estaba pasando una situación devastadora. Pero ya en el 2026 yo veo algo prometedor sobre el cuerpo de Cristo. Yo veo algo prometedor sobre la iglesia de Cristo. Porque lo que yo veo es expansión. Donde quiera que yo he ido están hablando de expansión. Y quizás a ti no te haga sentido en medio de guerra, en medio que hay rumores de guerra, están hablando de expansión. Pero es que Cristo está diciendo, los que faltan por llegar van a llegar. Nada más estamos pensando en edificios y sí está bien, gloria a Dios, porque sabemos que esto se va a expandir y esta casa se va a expandir al norte, al sur, a este y al oeste. Gloria a Dios por eso. Pero la expansión también de la que Dios está hablando es en nuestro interior y con los nuestros. No es nada más a través de nosotros, también es con nosotros. Y lo que Joel estaba hablando era la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Y Dios utilizó el profeta para hablarle a la alabanza de un pueblo. Y qué cosa que en el comienzo del año, sí, todavía estamos en enero, todavía no ha comenzado bien el año. Dios viene a hablarle a la iglesia a su alabanza. En medio de quizás que el año no empezó bien para ti. En medio de quizás que estás en una situación que no sabes cómo vas a salir de ella. El pueblo había dejado de cantar. Por eso es que Joel les habla. Ya no había fruto, se lo había comido todo la langosta. No había pan, no había semilla para hacerlo. No había vino, no había aceite, pero Dios estaba prometiendo que lo multiplicaría. Y qué cosa que siempre que Dios está prometiendo que va a hacer algo, nosotros nos enfocamos en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Dios está prometiendo que Él va a restaurar tu matrimonio, pero tú te estás enfocando en los problemas que tienes ahora. Dios está prometiendo que va a traer a tus hijos, pero tú te sigues enfocando en que Él quizás está ahora mismo en un lugar que no debería estar. Y Dios le está hablando al pueblo, no te enfoques en lo incorrecto, porque estás dejando de alabar. Era lo que el pueblo había dejado de hacer. La adoración se había detenido por una crisis. Capítulo 1 y capítulo 2 es donde la plaga se consumió todo. Si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2, usted ve cómo la plaga comienza a comerse cada una de las cosas y usted ve devastación, 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 promesa de Dios, devastación, devastación, promesa de Dios. Y es que justamente ahí, cuando el pueblo está en medio de la crisis, que dejaron de alabar por ella, donde Dios irrumpe, donde Dios hace un de repente. Y Dios habla a Judá y le dice, tu alabanza no puede depender de tus circunstancias. Ángel, eso no lo dice ahí. Claro. Antes de la restauración le dice, alégrate y gózate. Está hablando de alabanza. Lo que pasa es que nosotros queremos las promesas de Dios y los procesos de Dios. Nosotros queremos las promesas de Dios y los procesos de Dios. Y cada vez que usted lea un versículo, yo lo voy a invitar a que usted lea antes de esa promesa qué decía. Y antes de que Él diga que va a hacer descender la lluvia temprano en la tardía, que va a haber aceite, que va a haber vino, Él dice, alégrate y gózate. Pero ¿cómo yo hago eso encajar con un pueblo que está devastado? Le estaba diciendo, aún en medio de tu circunstancia, alaba. Aún en medio de tu proceso, alaba. Aún en medio de lo que no entiendes, alaba. Aún en medio de lo que esperas, alaba. Aún en medio de lo que no conoces, alaba. Porque mi promesa no se cancela porque hay una demora. Mi promesa sobre tu vida, no hay demora, no hay proceso que la retenga, que la detenga, que la limite, porque las promesas de Dios, la palabra me deja saber que son en sí y en amén. Y que Dios no miente ni se arrepiente. Cada una de las promesas que Dios ha dado y ha desatado sobre tu vida, quizás están esperando a que tú te alegres y te goces antes de recibirla. Quizás están esperando que tú alabes aún en medio de las circunstancias. Quizás estás esperando que llegues un domingo y que lo que viniste es esperando recibir una palabra, pero seas tú en ese momento quien te deje usar por Dios para darle una palabra. Y en medio de que desates esa palabra, recibes lo que estás esperando de parte de Dios, porque te alegraste y te gozaste sin aún haber recibido. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Déjame bajarle. Versículo 21 dice, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Quiero que pongan atención al tiempo verbal dentro de este texto. Versículo 21 para los que están siguiendo. No dice porque ya Él hizo.
Lo voy a leer otra vez. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. No dice porque Él ya hizo, dice Dios hará. Y yo no sé qué tú llevas esperando de parte de Dios, pero yo vine a decirte que Dios lo hará, porque la demora no cancela su promesa. Yo no sé qué tú estás esperando, si es tu milagro, si es tu sanidad, si es la provisión, pero yo vine a decirte que Dios lo hará. Alégrate y gózate. Ahora sí va a empezar a predicar. Punto número 1, la lluvia temprana. Para los que anotan, el primer punto es la lluvia temprana. Y la lluvia temprana es lo que esperábamos. Todos esperamos que las cosas lleguen cuando nosotros queremos porque creemos mucho en el Dios del microondas. No me mira así. Usted ora y si Dios no le contesta, usted se para. Está hablando de mí, no, usted no me mire mal. Willy, no me miren mal. Pero la lluvia temprana es la que esperábamos que pasara. Pero muchas veces es la que no pasa. Porque no es a nuestro modo, es a la manera de Dios. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Porque Dios sabe que si hace algo antes de tiempo, probablemente será abortivo y destructivo para tu vida. Y Dios no está comprometido con nuestra comodidad, Él está comprometido con nuestra salvación. Dios no está comprometido simplemente con el llamado que Él depositó sobre tu vida. Sí, es una herramienta, sí es algo que Dios va a utilizar, pero antes Él trabaja en el carácter, porque para Dios es más importante el ser que el hacer. Y la lluvia temprana dice en el versículo 23, Él os dará la lluvia temprana. La lluvia temprana es aquella que no se ve venir, la que llega antes de lo que tú esperabas. Cae cuando aún tú no te das cuenta ni lo que está pasando. Son esos milagros y esos de repente de Dios que tú habías orado y Dios los hace rápido. Eso yo le digo lo que Él contesta rápido. Y hay cosas en tu vida y en mi vida que Dios las va a contestar rápida. Y va a ser esa lluvia temprana que ya tú dices, voy a orar por esto, pero y cuando no has terminado bien de orar y ya lo recibiste. ¿Cuántos han recibido milagros así? ¿Cuántos además? ¿Cuántos quizás ni han orado? Solamente han pensado, voy a orarle esto al Padre y de repente Dios viene y lo desata. Para que tú veas cómo es el compromiso de Dios con sus hijos. Por eso es que hay bendiciones que tú y yo recibimos que no estaban en nuestra agenda, que no las pedimos así, no las queríamos así, pero llegaron. Llegaron fuera de temporada humana, llegaron fuera de nuestro tiempo, llegaron fuera de lo que nosotros pensábamos que eras capaces de hacer, pero en la agenda de Dios estaban preparadas hace tiempo. La Biblia dice que hay una obra que Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. No te sorprendas cuando de repente se te acerquen y te digan, te quiero en el ministerio de intercesión. Ya Dios tenía eso hace tiempo. Falta que tú digas, sí, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto. No te sorprendas, ya eso Dios lo tenía de antemano. Primera de Corintios 2:9 dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Esos son esos de repente, esos son esas lluvias tempranas, la que de repente llega sin esperarlo. Dios es experto burlando nuestras probabilidades. Yo pienso que Dios es experto burlando nuestras probabilidades. Me estoy quemando, disculpen, pero me tengo que quitar esto porque me estoy quemando. Porque si nosotros tenemos la probabilidad de lograrlo, creamos autodependencia. Cuando tú no ves probabilidades es cuando dices, tengo que mirar a Dios. Por eso es que de repente habían unos hombres que iban a enfrentarse a un gran ejército, Gedeón. Y entonces Dios le dice, los que tengan miedo que se vayan para su casa. ¿Qué? Pero si nos vamos a enfrentar voy a hacer una hipórbole, 300,000, 3 millones, qué sé yo. No me acuerdo ahora mismo. Yo sé que se quedó con 300. Los que tengan miedo se vayan para su casa. Y viene, los que tengan miedo se vayan para su casa. Se fueron un montón. Ok. Ya Dios, estos son los que son, ¿verdad? No, todavía tú ves probabilidades. Diles que vayan a tomar agua al río. Y depende cómo ellos tomen, los que tomen de esta forma se quedan, los que tomen de esta otra forma tienes que mandarlos para su casa. Pero Dios, ya hay poquito. Eso es lo que quiero que veas, que no es por las probabilidades que tú tengas, porque yo soy el que me voy a glorificar. No es por lo que tú tengas, iglesia, no es por lo que tú vayas a hacer, es por el Dios que va contigo. No es lo que tú eres capaz, sino lo que Él es capaz de hacer a través de ti. Todos los que han estado en esta iglesia desde hace un tiempo
Y los nuevos también lo van a ver, lo que Dios seguirá haciendo, pero lo que Dios ha hecho. Cuando apenas éramos una carpa, no se veía posibilidad o cómo vamos a construir. Y Dios lo hizo. Expandimos. Pero ¿sabes qué? Tuvimos que aprender a alegrarnos y gozarnos en medio del proceso. De repente la carpa desapareció. Dios causó incomodidad. Nos llevó adentro. Reconstruimos lo que había y nos empezamos a sentir incómodos. Así como ya nos estamos sintiendo incómodos. Te aparece vaya mismo en nombre de Jesús. ¿Está bien? Y de igual manera, si tú estás llegando por primera vez, quizás llevas poco tiempo, Dios va a seguir expandiendo esta casa, porque es una casa que sabe que no depende de ninguno de nosotros, depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores quien va a expandir esta casa. Tú y yo solamente somos herramientas en sus manos. Amén. Por eso es que por probabilidades se suponía que tú y yo no estuviéramos aquí. Por probabilidades, se supone, tú sabes en tu mente, tú piensas, se supone que yo no estuviera aquí. Pero como Dios no se deja llevar por nuestras probabilidades, Dios, Él sabe cuándo es el tiempo correcto, cómo nos va a llamar y para qué nos va a llamar. Al Dios que tú y yo le servimos no se limita por nuestras probabilidades. Dios no necesita tu matemática porque la de Él es la mejor. No sé quién está esperando un milagro de provisión, pero parece que nadie, todo el mundo está bien. Gloria a Dios, después de esto vamos a hacer primicia, ¿está bien? Pues nadie necesita un milagro de provisión, estamos chéveres. Como cuando un vuelo despega antes de lo previsto. ¿Cuántos han estado sentados y no se dan cuenta que ya el avión está en la pista corriendo? Y de repente, pero no, ¿cuándo iban a despegar? No sé cuánto le ha pasado, a mí me ha pasado y me da un susto que siento que me voy a desmayar. Y así yo veo la lluvia temprana de Dios. Es lo que tú no esperas, es lo que de repente llega y te sorprende. Porque nadie lo espera, pero aún ese movimiento estaba programado, porque nada ocurre sin que la torre de control lo apruebe. De igual manera es sobre tu vida y mi vida. Solo la torre de control tiene la ruta correcta que está trazada sobre nuestra vida. Solo la torre de control puede decir por dónde va a ir ese avión. Y solo la torre de control tiene el mapa completo. ¿Sabe dónde hay incertidumbre? ¿Dónde de repente van a haber turbulencia? ¿Qué otros aviones cruzan por ahí? Pero los demás pilotos no. El piloto que está en ese avión solamente conoce su ruta. Y creo que muchas veces no despegamos porque estamos enfocados en la ruta del otro y no en la ruta mía. A veces no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, aunque Él ya desató la lluvia temprana, porque estamos enfocados en una ruta diferente. Y no nos damos cuenta que Él hace rato está diciendo, avanza, la pista está lista, ya yo puse las cosas. Quizás no te ves como el 747, pero yo dije que eres un A321, me aprendí los aviones, ¿viste? Para que despegues y hagas lo que yo voy a hacer con tu casa. Pero te toca a ti y a mí, iglesia, nos toca a nosotros. La torre de control siempre tendrá la ruta correcta trazada. Y aunque quizás surjan turbulencias en la misión, la torre de control tiene y va a saber llevarnos a puerto seguro. Solo la torre de control tiene el mapa completo de lo que será ese viaje. El piloto solo debe enfocarse en su ruta. La lluvia temprana representa oportunidades inesperadas, restauración que no la planeaste y respuestas que llegan antes de terminar de orar. Como Dios dice en Isaías 49, yo hago cosas nuevas. ¿Acaso no lo percibes? ¿Acaso no te das cuenta de lo que estoy haciendo? Si la respuesta de Isaías en ese momento quizás en su interior hubiese sido, no me doy cuenta. Yo sé que Dios le hubiese dicho, es que estás enfocado en la ruta equivocada. Y hoy yo vengo a decirte eso, iglesia, Isaías 49. Dios dice, yo hago cosas nuevas. No te estás dando cuenta de lo que estoy haciendo. Si no te estás dando cuenta, estás enfocado en la ruta incorrecta. Estás enfocado en el lugar incorrecto y no en la torre de control que quiere darte las instrucciones para que llegues a puerto seguro. Punto número 2, la lluvia tardía. La lluvia tardía representa aquello por lo que tú y yo ya habíamos perdido la fe. ¿Cuántos en algún momento han perdido la fe de recibir algo de parte de Dios? Yo nada más, gloria a Dios. Mano, usted te bendice para el cielo, yo voy a orar por eso ya porque... No, levantaste rápido. No, todavía no. Pastora Normita levantó la mano más rápido. Pero es eso que quizás estabas esperando y tú dices, ya esto no va a pasar. Ya Dios no lo va a hacer, ya Dios se olvidó de mí.
Y ese es el versículo 23 cuando dice, y también la lluvia tardía como al principio. La lluvia tardía es un poco distinto, es la lluvia que pensaste que ya no venía, por la que oraste tanto y te cansaste, que parecía que habías perdido hasta el tiempo. Es como ese vuelo que aparece cancelado en la pantalla, pero de repente cambia a abordando. ¿Nadie le ha pasado eso? Te vas a sorprender quizás, te vas a emocionar, vas a correr y así será lo que Dios va a hacer para tu vida en este tiempo. De repente va a ser algo que quizás tú diste por perdido, algo que tú dijiste, ya Dios no lo va a hacer, pero de repente va a decir boarding, oh, hay que correr porque el avión está listo para que yo me monte, la ruta está trazada, tengo que avanzar a lo que Dios dijo. Aunque yo pensaba que estaba cancelado, me sorprendió y tendré que correr, aunque llegue fatigado. ¿Cuántos han llegado ahí justo a la puerta de embarco? Amén, gracias. Yo también. Pero cuando corres, si lo analizas, te das cuenta cuán importante era eso para ti. Porque si no te importara, no corría, ay, que me deje el avión. Pero corres porque te importaba. Y yo creo que Dios le está hablando a una iglesia en este tiempo para que corra hacia el llamado que hay sobre su casa, sobre su vida, sobre su familia y aún sobre esta casa. Que corran a accionar, a tomar el lugar que Dios dijo. Que corran a llegar a abordar la ruta que Dios tenía trazada, porque la lluvia tardía también llega. La lluvia tardía sigue siendo lluvia. Nosotros pensamos que es tardía porque no llega cuando esperábamos. Y eso me recordó algo que leí en los Proverbios. Y es que dice que encomiendes a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Y eso se me quedó en la mente y me quedé analizándolo. Porque dice que yo encomiende mi camino, pero Él va a enderezar mis veredas. Y me di cuenta que muchas veces lo que nosotros pensamos como camino para Dios son veredas. Porque el proverbista, siendo tan sabio, entendía, tú le vas a entregar tus caminos pensando que son caminos, pero él te va a enseñar que simplemente eran veredas, que solamente eran cosas torcidas, eran cortes de camino, pero él te va a llevar a dirigirte a la ruta correcta que él tenía para tu vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, enderezarnos, alinearnos en medio de las circunstancias. Escucha esto, iglesia, que tú hayas perdido la fe no cancela la promesa de Dios. Gracias, Nere, por tu entusiasmo. Que tú hayas perdido la fe no cancela la promesa de Dios. La lluvia tardía también viene a completar lo que quedó inconcluso, a resucitar promesas perdidas o muertas y a recordarte que Dios no llega tarde, Él llega justo a tiempo, porque la demora no cancela su promesa. A ver, punto 3. El atraso no es castigo, es protección. Punto número 3, el atraso no es castigo, es protección. ¿Cuál era el punto número 2? Está prestando atención. Pero fue el pastor. Él tiene que prestar atención. Punto número 3, el atraso no es castigo, es protección. En los aeropuertos muchas veces los vuelos se retrasan por el clima. No lo hacen para molestar a los pasajeros, sino para evitar una tragedia en el aire. Las demoras de Dios también son milagros porque evitan bendiciones prematuras que no sabríamos sostener. Voy a repetir. Las demoras de Dios también para nuestras vidas son milagros porque evitan bendiciones prematuras que no sabríamos sostener. Quizás porque nuestro corazón no era el correcto o porque nuestro carácter no era el correcto. Y nuestra pregunta ante no recibir algo de parte de Dios, que quizás tú digas, es que esto es parte de la voluntad de Dios para mi vida, Él me habló sobre esto. Es donde nosotros debemos hacer una introspección y chequear qué no está listo para recibir esta bendición. ¿Es mi corazón? ¿Es mi falta de carácter? ¿Qué área necesita que yo deje que Dios bregue, que Dios transforme? El milagro no siempre está en la respuesta inmediata, sino en lo que Dios transforma en nosotros mientras esperamos. El milagro no siempre está en la respuesta inmediata, sino en lo que Dios transforma en nosotros mientras esperamos. A veces Dios detiene bendiciones o procesos porque aún no estamos listos, o aún la otra persona no está lista para los que están esperando por restauración en su matrimonio. Esto es de 2. Eso, la pastora Dania, el 14 de febrero, aquí hay algo de matrimonio, vengan, regístrese, está a tiempo, un buen taller. El 14, ¿verdad? A las 7 p.m., no se lo pierdan.
aún no están quizás alineadas, quizás tu condición espiritual la estás viviendo practicando el pecado y te preguntas por qué no pasan cosas que estás esperando de parte de Dios, pero simplemente es que no has querido abandonar quizás ese pecado. Quizás no has querido abandonar esa condición y piensas que es un retraso de parte de Dios, pero es un retraso de parte de nuestro corazón. Porque la Biblia me deja saber que el pecado viene aquí. Lo llevo a la acción. No todo retraso es atraso. Algunos retrasos son misericordia y gracia disfrazada. Se los explico bien fácil. Un día yo iba a salir de casa. Vamos a ir con la familia, con los nenes, para el cine. Me paso en el cine, by the way. Y de repente no aparecían las llaves del carro. Y me puse bien contento. Súper feliz. Estaba lavando. Usted no tiene idea. Pero luego llegó un momento donde las llaves aparecieron en un lugar donde todos habíamos buscado. Donde todos sabíamos que tenían que estar ahí. Salimos y de camino nos encontramos con un accidente donde había niños pillados. No sabemos qué terminó pasando al final del día, pero fue un accidente muy, muy fuerte. Y ahí dijimos, gracias, porque se perdieron las llaves. Porque lo que para nosotros era un retraso, era gracia y misericordia de Dios. Era Dios cubriéndonos y guardándonos de que quizás fuéramos nosotros los que estuviéramos en ese accidente. Y muchas cosas que tú y yo no recibimos todavía de parte de Dios, es Dios guardándonos de no dañarnos porque recibimos algo fuera de tiempo. Quizás se tarde, pero yo les puedo hablar por fe. Porque lo he vivido, porque lo he experimentado. La espera desespera, eso es normal. Pero cuando tú aprendes aún en medio de desesperar, esperar en Dios, lo que Dios hace siempre va a sobrepasar lo que tú tenías en tu mente. Lo que Dios hace siempre va a sobrepasar tus expectativas. La bendición de Dios va a ser aún más grande de lo que tú esperabas, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la que enriquece, solo la bendición de Dios. Nos toca, mientras esperamos, hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y qué cosa que en medio de que Dios me trae esta palabra, me lo conecta con lo que es nuestra frase, lo que nos va a llevar este año como iglesia, que ¿qué es? Vamos a ver. ¿Oh? Mantener la llama encendida. Y es que el peligro de que algo se atrase no es la espera, es que se apague la llama. Y por eso, en un momento donde Pablo está llamando a Timoteo a pastorear, donde quizás Timoteo se estaba desesperando porque era algo nuevo para él, Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y en medio de tu espera yo vine a decirte, aviva el fuego del don que hay en ti. No te enfoques en lo que estás esperando, enfócate en el Dios que está contigo en medio de la espera. Porque aún el retraso no cancela su promesa. Aún la demora no cancela su promesa. El enemigo no necesita sacarte del aeropuerto. El enemigo no necesita sacarte de aquí. Solo necesita que te rindas antes de abordar. Mantén la llama encendida, aunque no veas movimiento. Persiste, resiste, espera. Aunque quizás otros ya lo hayan recibido y tú no. Sigue esperando en el Dios que lo prometió. Porque el fuego no depende del tiempo, depende de la convicción. Y la demora no cancela su promesa. Cuarto punto, creo que este es el último. Gloria a Dios. No. Creo. No es demora, es preparación. No es demora, es preparación. Cuarto punto. El avión en tierra sigue siendo avión. El avión no necesita primordialmente de tener un destino trazado para ser un avión. Él tiene identidad de que es avión. Y nosotros como hijos de Dios seguimos siendo hijos de Dios, aunque quizás no hagamos algo en específico. A veces nos detenemos de accionar en lo que Dios quiere hacer porque no tengo un título. A veces nos detenemos de comenzar proyectos que están en el corazón de Dios simplemente porque el pastor no se me ha acercado. A veces detengo lo que Dios quiere hacer a través de mí porque espero que lo va a hacer a través de los que ya están. Te tengo sorpresa, iglesia.
este año, o aceleramos, o aceleramos. Amén. Ok. Eso sí, cuando el avión recibe una instrucción de la torre de control, debe estar preparado para funcionar como avión. El avión, cuando la torre de control le diga listo para despegar, él no puede decir espérate que tengo que echar gasolina. Eso se me parece a las vírgenes. No sé. Después predicamos por ahí. El avión no puede esperar a que la torre de control le diga despega para decirle ahora voy a montar a la gente. El avión no puede esperar que la torre de control le diga despega para que él diga es que no tenemos pilotos. No. El avión tiene que estar preparado para cuando la instrucción descienda de la torre de control, él pueda salir y cumplir las instrucciones que recibió de la torre de control. Pero no puede esperar a recibirlas, tiene que estar preparado. Por eso el apóstol Pablo, si no me equivoco, y perdón porque no me sé el versículo, me bajó ahora, dijo que nosotros teníamos que estar preparados para dar testimonio en todo tiempo, porque nosotros somos cartas ¿qué? Abiertas. Tú no puedes esperar a hacer cartas abiertas cuando tengas un llamado. Tú no puedes esperar a hacer cartas abiertas cuando el pastor te diga, Dios tiene algo contigo. No. Dios te trajo aquí. Tú estás en la casa de Dios. Tú eres hijo de Dios. Dios tiene algo sobre tu vida y contigo. Es hora de accionar. Es hora de caminar. Es hora de acelerar el cumplimiento y las instrucciones que nos dio la torre de control. Y quizás tú me digas, Ángeles,